Mickey's Diner parecía un escenario abandonado al final de una función interminable. El neón, cansado de sí mismo, parpadeaba como un párpado a punto de cerrarse, la cafetera chorreaba con un goteo obstinado, Dolores, la mesera, arrastraba los pies como si el piso se la estuviera tragando poco a poco. Emma, con los dedos envueltos en el asa de una taza tibia, se había hecho amiga del silencio a fuerza de insomnio. Venía por costumbre, por rutina, por ese hueco incómodo que dejaban los sueños de su hermana cada vez que despertaba a medias y recordaba que no habría más llamadas, más mensajes, más visitas que empezaran con ¿te acuerdas de? El luto, en su caso, había aprendido a disfrazarse de madrugada. Esa noche, sin embargo, el aire tenía otra textura. No era solo cansancio, era tensión, una cuerda invisible extendida entre los azulejos, la campanilla de la puerta, el cromado del mostrador. Emma lo notó en la forma en que Dolores evitaba mirar al fondo, en la rapidez sospechosa con la que el cocinero volteaba las hamburguesas. En el murmullo cortado de un par de clientes que preferían susurrar a escuchar su propia voz. Fue entonces cuando lo vio. En el último cubículo, pegado a la pared más lejana, un niño de no más de 9 años movía las manos con prisa. No agitadas, no caóticas, precisas, con un orden secreto que Emma reconoció de inmediato. Eran signos. La memoria le saltó como un resorte, las tardes con Sara en la sala del departamento, repitiendo el alfabeto con paciencia de relojero, inventando adivinanzas con gestos, riéndose de la torpeza de sus dedos hasta que, un día, dejó de ser torpeza. Era música. Y ahora esa misma música, 40 mesas más allá, pedía ayuda en silencio. El niño era un contraste andante. El suéter azul marino, de hilo caro, los pantalones impecables, los zapatos tan pulidos que devolvían, distorsionada, la luz amarilla del techo. Pero los ojos, negros y abiertos, no eran de lujo. Eran hondos como un pozo en el que alguien hubiera arrojado demasiadas piedras. Él llamaba a cualquiera que pasara cerca, un gesto que decía por favor, otro que decía ayuda, otro que, torpe por la urgencia, intentaba pedir algo de comer. Nadie respondía. No es que no lo vieran, lo evitaban. Las miradas resbalaban por encima de él como el agua sobre aceite, y las caras, incluso las que intentaban neutralidad, se curvaban hacia el miedo. Emma siguió el recorrido de Dolores hacia esa mesa. La mesera fue acercándose como quien entra a una habitación oscura donde sospecha una trampa. El niño levantó las manos con alivio, trenzó signos con rapidez, pidió, señaló el menú, volvió al por favor. Dolores se detuvo, tragó saliva, y retrocedió un paso. Murmuró un lo siento demasiado bajo para hacer disculpa y se dio la vuelta sin tomar nota, sin preguntarle nada, sin siquiera fingir. Basta, dijo Emma, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Dejó la taza en el plato, el metal hizo un ruido demasiado grande para la situación, y se puso de pie. Mientras caminaba, sintió que el murmullo moría por completo, que la campanilla de la puerta contenía su respiración, que hasta la cafetera, terca, ensayaba una pausa. El niño la vio llegar. La sorpresa le abrió los ojos más de lo que ya estaban, y cuando Emma se deslizó en el asiento frente a él, una chispa leve, casi tímida, se le encendió en el rostro. «Bola», dijo, suave, y levantó las manos. «¿Cómo te llamas?» La respuesta fue un estallido contenido. Los dedos del niño volaron, tropezaron consigo mismos, se corrigieron, entonaron una alegría que no pedía permiso a la madrugada. «Luca», dijo, y en el mismo gesto preguntó si de verdad lo entendía, si aquello no era una coincidencia, si por una vez no tendría que repetirse hasta el aburrimiento. Emma sonrió, y la sonrisa, por primera vez en semanas, le nació sin esfuerzo. «Te entiendo», firmó. «Te entiendo perfectamente. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» Luca se apresuró. Señaló la entrada, movió dedos que sugerían espera, hizo un gesto que Emma leyó como viene, otro como no tardará. Después se llevó las manos al pecho, apretó los labios y dejó que un par de lágrimas le subieran a los ojos sin caer. Quería algo sencillo, comida, agua, alguien que lo viera. Emma alzó una mano para llamar a Dolores, y la mesera, a regañadientes, se acercó.
Hubo un intercambio corto, cortado por la mirada de Dolores hacia la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó Emma en voz baja. Dolores titubeó. Torció el trapo entre las manos. Ese niño no está solo, dijo. Y no es buena idea, no es buena idea meterse. Es un niño, replicó Emma, sin elevar el tono. Y tiene hambre. Pidió 2 sándwiches de queso a la plancha y una limonada. Mientras esperaban, habló con Luca. Le preguntó de la escuela y él encogió los hombros. Le preguntó de amigos y él dibujó en el aire la forma de un perro que no existía, o quizá existió alguna vez. Le preguntó si le gustaba leer y él imitó pasar páginas con una obediencia vieja, la de quien aprendió a entretenerse solo en casas muy grandes y muy silenciosas. Con cada pregunta, con cada respuesta, Emma sentía que el piso del diner se afirmaba un poco más bajo sus pies. Había, en el simple hecho de entender y ser entendido, una reparación que no prometía curarlo todo, pero sí tapar grietas. A cada tanto, sin embargo, el miedo ajeno se filtraba, una silla raspaba y sonaba alarma, un cuchillo golpeaba el plato y sonaba advertencia, la campanilla de la puerta, quieta. Parecía alistarse para algo más que anunciar entradas y salidas. Los sándwiches llegaron envueltos en el olor sencillo de la mantequilla y el pan dorado. Luca tomó el suyo con una mezcla de ceremonia y urgencia. Antes de morder, alzó las manos y dijo gracias. Emma le respondió de nada, y el cruce de gestos fue de una intimidad tan limpia que hasta el neón, por un instante, pareció latir con el mismo ritmo. Puedes comer despacio, le firmó. Nadie te apura. Luca asintió, mordió, cerró los ojos con un placer sin escándalo, y por primera vez desde que lo vio Emma no pensó en miedo ni en silencio, sino en pureza. Aquel instante tenía el tamaño exacto de lo que el niño necesitaba para creer que el mundo, a veces, recordaba ser amable. Entonces la puerta se abrió con una violencia que despreció la campanilla. El golpe arrancó el gancho, la cuerda vibró como una serpiente y el sonido metálico del choque con el piso se propagó por el diner como un relámpago. No fue un grupo de clientes. Fue una oleada en traje oscuro, movimientos coordinados, manos que no asomaban, ojos que evaluaban, cuerpos que ocupaban el aire con la comodidad de quien está acostumbrado a mandar en cualquier lugar que pisa. Emma notó que Luca, sin terminar de tragar, se encogía en el asiento como si supiera exactamente qué significaba esa coreografía. Los demás clientes, los pocos que quedaban, entendieron el guión sin instrucciones: levantarse, pagar a medias, retroceder, pegar la espalda a la pared, mirar el piso. Dolores soltó la cafetera. El estallido de cerámica y café caliente se mezcló con un pequeño grito que se disolvió apenas vio pasar a la 7ª figura. El hombre entró sin prisa, como quien ya está adentro desde antes de abrir. Alto, hombros definidos bajo una tela que caía exactamente donde debía, cabello oscuro recogido hacia atrás con exigencia, una mirada de acero pulido que desarmaba lo que miraba. No hacía falta presentación y, sin embargo, todo en él parecía presentarse con meticulosidad. Sus pasos eran una cuenta regresiva hacia el cubículo del fondo. Emma sintió la urgencia antigua de correr. Tenía una salida a la espalda y, si usaba los segundos correctos, quizá lograría llegar a la calle. Pero Luca la miraba. No con un ruego explícito, no con la insistencia de quien reclama, sino con la confianza del que ha descubierto, por fin, que hay alguien en el mundo que comprende el idioma de sus manos. Y la confianza, supo Emma, era un hilo más fuerte que el miedo. El hombre llegó a la mesa. Se agachó con una delicadeza que no contradecía su fuerza y sostuvo la cara del niño con una mano que sabía ser cerradura y cuna. Dijo algo con voz de terciopelo tenso, palabras que no necesitaban volumen para ordenar. Luca respondió con los dedos, apresurado, señalando a Emma en medio de su relato de signos. Fue entonces cuando los ojos grises del hombre se fijaron en ella, como si la luz del local se hubiera concentrado en un punto exacto. Tú, dijo, sin alzar la voz. ¿Quién eres y cómo conoces su idioma? Emma tragó. No era solo nervios. Era la memoria completa de su hermana, el juramento íntimo de no olvidar lo que aprendieron juntas, la convicción de que, si alguna vez la vida le ponía enfrente a alguien que necesitara ese puente,
lo cruzaría. Apretó los dedos contra el borde de la mesa. El cromo estaba frío. Me llamo Emma, dijo, y después dejó que las manos hablaran. Lo aprendí para mi hermana. El hombre no parpadeó. Detrás de él, los trajes habían tomado posiciones en cada salida. Nadie intentaría irse. Nadie intentaría entrar. Nadie, salvo el hombre que tenía delante, decidiría la siguiente escena. Sonrió, y la sonrisa fue menos amable que cualquier ceño fruncido. Interesante, murmuró. Extraordinariamente interesante. Luca, en cambio, no sonrió. Se limitó a apretar los dedos de Emma por debajo de la mesa, como si quisiera confirmar que la presencia de ella no era un truco de su imaginación. Emma le devolvió la presión. No sabía qué significaba estar sentada entre aquel niño y aquel hombre. No sabía si había cometido una imprudencia o un acto de justicia. Lo único que sabía, con una certeza que no consultó con el miedo, era esto: cuando el mundo decide ignorar a un niño, la respuesta correcta no es apartar la mirada, sino aprender a verla entera. Dolores tosió para llamar la atención. El hombre no la miró. Se incorporó, tomó a Luca de la mano, pero el niño no soltó a Emma. Se produjo una pausa extraña, en la que los tres quedaron enlazados por una cuerda invisible que nacía en el gesto más básico, el contacto. Emma, sin plan ni permiso, levantó las manos una vez más y firmó despacio, exagerando la claridad como se hace con quien está a punto de confiarse a lo desconocido. Estoy aquí. Te escucho. No voy a dejar que te quedes solo. La campanilla de la puerta, caída en el piso, dejó de vibrar. El neón encontró su ritmo y lo mantuvo. La cafetera reanudó su goteo. En alguna parte del exterior, un auto encendió el motor. El mundo, caprichoso, siguió. Pero en el rincón más alejado del diner, algo se había desplazado de sitio. No eran solo tres personas frente a frente. Era la promesa, todavía sin nombre, de que el lenguaje, ese puente que tantos deciden no cruzar, puede, a veces, cambiar la dirección del miedo. Y que una palabra hecha con las manos puede ser suficiente para poner en marcha una historia que nadie, ni siquiera quienes creen controlarlo todo, podrá detener. El sonido del vidrio vibrando aún flotaba en el aire cuando la puerta del diner volvió a abrirse. Esta vez no fue un cliente atrasado ni un borracho buscando café. Fueron 6 hombres en trajes oscuros, todos en sincronía, como si hubiesen ensayado la entrada. No levantaron la voz, no hicieron aspavientos, pero sus presencias llenaron el lugar con un peso que desplazó el oxígeno. Llevaban las manos dentro de los sacos, y eso bastó para que los pocos clientes restantes entendieran el mensaje. Dolores soltó la bandeja que llevaba y dio un paso atrás. El cocinero desapareció tras la puerta de la cocina sin siquiera mirar. Emma, inmóvil, miró a Luca. El niño temblaba, pero no de sorpresa, de reconocimiento. Sabía exactamente quiénes eran. Antes de que pudiera preguntarle, la figura que entró después hizo que el murmullo del neón se apagara en su cabeza. El hombre cruzó el umbral con una calma que rozaba lo inhumano. Era alto, de hombros anchos, el cabello oscuro peinado hacia atrás con una precisión casi militar. Tenía un traje gris carbón que hablaba de riqueza y control, pero eran sus ojos los que realmente dominaban el espacio, grises, fríos, analíticos, como 2 cuchillas sin filo que cortaban igual. Cuando caminó, nadie respiró. Ni siquiera el viento de la puerta se atrevió a moverse. Emma lo miró y sintió que comprendía la reacción de los demás. Aquel hombre no era un cualquiera. Era alguien acostumbrado a mandar, a ser obedecido sin preguntas. Su paso fue directo al rincón donde estaba Luca. Y cuando el niño lo vio, los pequeños hombros se relajaron en un gesto de alivio que dolía de ver. El hombre se agachó, se inclinó con una ternura contenida, y con voz grave pero suave dijo: «Ahí estás». El acento era apenas un eco, un italiano enredado con el inglés de Chicago. Luca respondió con las manos, una ráfaga de signos que Emma apenas alcanzó a seguir. «Lo siento, papá. No querían hablarme». «Ella sí. Ella me entiende».
Y luego la mano del niño señaló a Emma, su rostro iluminado con la ingenua alegría de quien cree haber hecho algo bueno. El hombre alzó la vista. Sus ojos se clavaron en los de Emma con una precisión quirúrgica. El silencio se volvió un muro. En ese instante, ella supo que aquel era Adrien Russo, el nombre que durante años había sido murmurado con cuidado por las calles y los noticieros, el hombre cuya fortuna y poder eran igual de temidos que su fama. Tú, dijo, apenas un susurro. Pero el tono bastó para que todos los presentes entendieran que ya no eran parte de la escena. Dolores dio un paso atrás, tropezó con una silla, y corrió hacia la salida. Los otros clientes se levantaron a la vez, empujando los platos y vasos en su huida silenciosa. En menos de un minuto, el local quedó vacío, salvo por los hombres armados, Emma, Luca y Adrien Russo. El aire era denso, casi líquido. Emma sintió las pulsaciones en el cuello como si fueran golpes. Adrien se incorporó despacio, manteniendo la mirada fija en ella. No había enojo en su expresión, pero sí una curiosidad fría, de depredador que encuentra algo que no esperaba y quiere entenderlo antes de decidir qué hacer con ello. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. ¿Y cómo conoces el lenguaje de mi hijo? Emma tragó saliva. Podía mentir, podía decir cualquier cosa, pero Luca la miraba, esperanzado, sosteniendo aún su mano pequeña. No podía traicionar esa confianza. Me llamo Emma, aprendí lenguaje de señas por mi hermana, respondió, con la voz baja pero firme. Adrien no se movió. Repetía su nombre despacio, probándolo. Emma. Chen, murmuró, como si saboreara cada sílaba. Interesante. Uno de los hombres a su espalda se acercó al oído de su jefe, murmuró algo inaudible. Adrien asintió una sola vez. Luego dio un paso hacia ella. Emma retrocedió por instinto, pero se detuvo al sentir la presión de la mano de Luca que no la soltaba. ¿Por qué hablas con él?, preguntó Adrien. Nadie más lo hace. Nadie se atreve. Porque nadie debería temer a un niño, contestó Emma. Un silencio aún más profundo cayó sobre el lugar. Por un segundo, en los ojos grises del mafioso, se reflejó algo parecido a sorpresa. Después, la expresión se suavizó con una sonrisa que no llegó a los ojos. Eres valiente, dijo. O muy tonta. Se giró hacia sus hombres y pronunció 3 palabras secas. Todos, fuera. Ahora. Los guardaespaldas obedecieron sin una sola pregunta. Salieron al exterior, cerrando la puerta detrás de ellos. Adrien se volvió de nuevo hacia ella. Nadie habla así delante de mí. Nadie, continuó con calma. Pero él sí lo hizo contigo. Y eso, no puedo ignorarlo. Emma apretó los puños. Solo quería ayudarlo. Nada más. Adrien la observó un largo momento, como si estuviera sopesando el valor de esa frase, el peso de cada palabra. Luego bajó la mirada hacia su hijo. ¿Confías en ella, Luca? El niño asintió con decisión. Firmó despacio, ella me escucha. Esa simple oración pareció alterar el equilibrio invisible de todo el lugar. Adrien Russo, el hombre más temido de la ciudad, se inclinó hacia su hijo y lo levantó en brazos con una facilidad inesperada. El contraste era abrumador, aquel cuerpo capaz de violencia sin límites sosteniendo con cuidado al pequeño que apenas hablaba. Después miró a Emma. «¿Vendrás con nosotros?» «¿Perdón?», balbuceó ella. «Has hecho algo que nadie logró en años, mi hijo confía. Y eso significa que te has convertido en algo valioso». «No pienso ir a ninguna parte», dijo Emma, intentando mantener la voz firme. Adrien sonrió, casi con ternura, y negó con la cabeza. «No tienes opción». 2 de los hombres regresaron y se posicionaron discretamente a sus lados. No la tocaron, pero bastó con sus sombras para que Emma entendiera que no había escapatoria. «¿Por qué me llevas?», preguntó, su respiración entrecortada. Adrien se acercó lo suficiente para que su voz sonara como una confidencia. «Porque lo que mi hijo necesita, no lo dejo escapar».
El eco de esas palabras resonó más allá del silencio del diner. Emma sintió que la realidad se cerraba a su alrededor. Luca la miraba con una mezcla de miedo y esperanza, como si creyera que todo esto era una promesa, no un secuestro. Cuando Adrien se giró para marcharse, los hombres la escoltaron hacia la salida. En el reflejo del vidrio vio por última vez el interior vacío del lugar, las luces vibrando, las tazas medio llenas. El eco de una noche que había empezado con soledad y terminaría arrastrándola al corazón de un mundo del que nadie volvía igual. Emma respiró hondo, consciente de que algo irreversible acababa de comenzar. No sabía si el peligro venía del hombre que la guiaba hacia la oscuridad o del vínculo inesperado que la unía a su hijo. Pero si sabía una cosa, a partir de esa noche, su vida ya no le pertenecía. El trayecto hacia la mansión de los Russo fue un viaje sin palabras y sin rumbo conocido. Afuera, la ciudad de Chicago dormía bajo una lluvia fina que parecía limpiar los pecados de los vivos y los muertos por igual. Dentro del auto, el silencio pesaba más que el motor. Emma observaba el reflejo de las luces en el vidrio, tratando de no pensar en el hecho de que iba en un vehículo sin posibilidad de escape, escoltada por dos hombres armados y un padre cuya presencia llenaba cada rincón. Luca dormía con la cabeza apoyada en el hombro de Adrien. Aquello era lo más humano que Emma había visto en él, un padre protegiendo a su hijo con un gesto sencillo. Pero incluso ese acto de ternura tenía una sombra detrás. Adrien miraba por la ventana como si esperara un ataque en cualquier esquina. En sus ojos no había paz, solo cálculo. Cuando el portón de hierro negro se abrió, Emma contuvo el aliento. La propiedad se desplegó ante ellos como una fortaleza salida de otro siglo, muros de piedra, ventanales oscuros, cámaras en cada ángulo, guardias armados caminando con pasos medidos bajo la lluvia. El lugar no respiraba lujo, sino vigilancia. Era un mundo construido sobre la paranoia. Bienvenida, dijo Adrien con una calma que no le pertenecía a un anfitrión, sino a un dueño. Esta es nuestra casa. No era una invitación. Era una sentencia. La puerta principal se abrió antes de que pudieran tocarla. Una mujer de unos 50 años, con uniforme negro y rostro de mármol, los esperaba al pie de la escalera. Se llamaba Mrs. Castellano, y su sola mirada bastó para que Emma sintiera que su presencia era un error que nadie se atrevía a corregir. La habitación del ala este está lista, señor, dijo con voz helada. Hecho según sus instrucciones. Adrien asintió y caminó con Luca en brazos sin dirigirle una palabra más. La mujer se volvió hacia Emma con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Por aquí, señorita. Subieron una escalera tan pulida que reflejaba las lámparas como espejos líquidos. El silencio del pasillo era casi sagrado. No había cuadros familiares ni flores ni huellas de vida cotidiana, solo puertas cerradas y el sonido lejano de un reloj que marcaba la hora con puntualidad fúnebre. ¿Siempre es así de tranquilo?, preguntó Emma. Mrs. Castellano la miró sin detenerse. Aquí no hay lugar para el ruido, señorita. Ni para las preguntas. El tono fue tan cortante que Emma prefirió callar. Cuando entraron a la habitación asignada, se encontró con un espacio que parecía salido de un catálogo de lujo, cama amplia, cortinas de seda azul, lámparas de cristal. Y una vista a un jardín donde los guardias patrullaban como sombras entre los rosales. Todo impecable. Todo muerto. Descansará aquí, dijo la mujer. El señor Russo le explicará sus responsabilidades mañana. Emma frunció el ceño. ¿Responsabilidades? Yo no trabajo aquí. Desde el momento en que puso un pie en ese auto, señorita, trabaja para él, respondió con una calma venenosa. Y si quiere un consejo, no intente marcharse. Nadie llega muy lejos sin permiso. La puerta se cerró con un clic metálico. Emma se sentó en la cama. El colchón era tan suave que se hundió casi sin peso, pero la comodidad tenía gusto a prisión. Miró el ventanal, afuera, dos hombres caminaban en círculos bajo la lluvia, portando fusiles que reflejaban la luz de los focos. ¿Qué clase de vida es esta?, susurró. A través del pasillo, escuchó un sonido débil,
apenas un roce, pasos pequeños. Se levantó y entreabrió la puerta. Luca estaba ahí, de pie en el corredor, descalzo, con el cabello desordenado y los ojos aún húmedos por el sueño. Llevaba un pijama con estampado de Superman, un detalle casi absurdo en medio de tanta solemnidad. Levantó las manos y firmó, no puedo dormir. Emma le hizo una seña para que entrara. El niño caminó en silencio y se sentó al borde de la cama. ¿Tienes miedo?, preguntó con las manos. Luca asintió. Todos me temen, respondió, y esa frase, silenciosa y pura, le rompió el alma. Emma se arrodilló frente a él. Yo no. El niño la miró como si no creyera posible una respuesta así. Aquí todos piensan que estoy roto, continuó con torpeza en las señas. Que traigo problemas. Que, soy peligroso. No estás roto, Luca. Solo estás solo, firmó Emma con suavidad. Y eso se puede arreglar. Durante una hora hablaron con las manos. Emma le enseñó nuevas señas para palabras que no existían en su mundo: jugar, reír, soñar. Le contó una historia sobre un gato gruñón que aprendía a volar, y Luca, por primera vez, se rió. No un ruido nervioso, sino una carcajada limpia, redonda, que llenó la habitación como si hubiera abierto las ventanas. Pero esa risa no pasó inadvertida. Desde el umbral, oculto en las sombras del pasillo, Adrien observaba. No intervenía, no hablaba. Solo miraba. La rigidez de sus hombros cedía lentamente mientras escuchaba a su hijo reír, un sonido que no había oído en años. Emma lo notó. No porque lo viera, sino porque lo sintió, esa atención fría y protectora que envolvía cada movimiento suyo. Cuando Luca se durmió, lo cubrió con una manta y lo dejó acostado sobre la cama. Se volvió hacia la puerta. Adrien estaba ahí, de pie, en silencio. No quise despertarlo, dijo Emma, tratando de no sonar desafiante. Él asintió. No lo ha hecho en mucho tiempo, respondió con voz grave. Reír, quiero decir. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de gratitud y advertencia. Mi hijo no confía en nadie. Ni siquiera en mí, la mayoría de los días. Pero contigo, hizo una pausa. Contigo parece volver a ser un niño. Eso no debería ser tan difícil, dijo Emma, bajando la mirada. Solo hay que tratarlo como una persona. Adrien sonrió, pero no era una sonrisa feliz. En mi mundo, las personas no son solo personas. Son lealtades, amenazas o herramientas. Entonces tal vez su mundo está roto, respondió ella sin pensarlo. El silencio que siguió fue como una cuerda tensa. Adrien la miró, sorprendido, luego se inclinó levemente, como si reconociera algo que no esperaba encontrar. Puede ser, admitió, y sin agregar nada más, desapareció por el pasillo. Emma se quedó sola, mirando la puerta cerrarse tras él. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, comprendió que no estaba en una casa, estaba en el corazón de un imperio donde el miedo era ley y la ternura, una debilidad castigada. Pero también supo que algo había cambiado. Porque en medio de aquella estructura de hierro y secretos, un niño acababa de reír. Y esa simple risa, tan pequeña como un latido, era una grieta en el muro que Adrien Russo había construido para mantener al mundo, y quizá a sí mismo, a salvo. La noche en la mansión caía con un silencio tan denso que parecía tener peso. Las luces de los corredores, suaves y doradas, se apagaban una a una, dejando al pasillo sumido en una penumbra que olía a madera antigua y secretos. Emma, sentada en el borde de la cama, no lograba dormir. Había intentado leer uno de los libros del estante, una edición elegante de Dante que alguien había dejado abierta en el infierno, pero las letras se le deshacían en los ojos. El sueño no llegaba porque la mente seguía en guerra, el miedo y la curiosidad, la angustia y una extraña ternura que no quería reconocer. Entonces, escuchó un golpe suave, apenas un roce, 3 toques discretos en la puerta. Se levantó, con el corazón acelerado. Abrió despacio. Luca estaba ahí. Descalzo, en pijama, con el cabello desordenado y los ojos redondos, enormes,
brillando bajo la tenue luz del pasillo. Parecía un fantasma pequeño que no encontraba su lugar en el mundo. No puedo dormir, firmó, moviendo las manos con la timidez de quien teme ser regañado. Emma no lo pensó. Se hizo a un lado y le indicó que entrara. Ven, le respondió con señas. Pero despacio, no queremos despertar a los fantasmas. Eso hizo sonreír al niño. Caminó en puntas de pie, exagerando el gesto para hacerla reír, y Emma fingió horror cada vez que el piso crujía, como si de verdad las paredes pudieran despertar. Aquella complicidad silenciosa se tejía sola, con la naturalidad de quienes se reconocen en la soledad del otro. Lucas se sentó al borde de la cama, balanceando las piernas. Miró alrededor con curiosidad. Tu habitación es bonita, dijo con las manos. Más que la mía. Emma se encogió de hombros. Las cosas bonitas no siempre son felices, contestó. Él asintió, y su rostro se ensombreció un instante. Aquí todos me tienen miedo. No hablan conmigo. No me miran. Hacen cosas por mí, pero no me ven. Es como si no existiera. La frase se clavó en el aire como un cuchillo. Emma sintió que el corazón se le apretaba. Se arrodilló frente a él, para que sus ojos quedaran a la misma altura. No estás roto, Luca. No hay nada malo en ti. Que los demás no sepan cómo mirarte no significa que estés mal. Solo están mirando en el lugar equivocado. El niño la observó en silencio unos segundos, procesando las palabras. Luego levantó una mano y la colocó sobre el pecho de Emma. Tú sí me ves, dijo con señas pequeñas, lentas, como si temiera romper el momento. Ella le tomó la mano y la sostuvo. Claro que te veo. Y además, te escucho. No con los oídos, sino con el corazón, que es mucho más importante. Por primera vez, Lucas sonrió de verdad. No la sonrisa nerviosa que usaba con los adultos de la casa, sino una sonrisa abierta, infantil, llena de vida. Emma le devolvió la sonrisa y se sentó junto a él. ¿Quieres que te enseñe un juego?, preguntó. Los ojos de Lucas se iluminaron. ¿Un juego? Sí. Es uno que inventé con mi hermana cuando era pequeña. Se llama Historias con las manos. Le explicó, uno empezaba una historia con señas, el otro debía continuarla sin usar palabras, solo gestos y expresiones. Era un juego de imaginación pura. Emma comenzó, un gato que quería ser pájaro. Movió las manos para imitar las alas, frunció el ceño fingiendo frustración. Luca la siguió, inventando que el gato encontraba un pez que le enseñaba a nadar para escapar del aburrimiento. La historia se deformó, se volvió absurda, graciosa. Cuando Emma fingió que el gato estornudaba burbujas, Luca soltó una risa tan fuerte que se llevó una mano al estómago. Fue un sonido cristalino, puro, que se derramó por la habitación como un eco nuevo. SHH, dijo Emma riendo también. Nos van a descubrir. Déjalos, respondió él con señas. Nunca escuchan igual. Siguieron jugando hasta que el cansancio los venció. Hablaron de colores, de sueños, de cómo sería un mundo donde todos usaran las manos para decir lo que sienten. Emma le enseñó a asignar feliz, esperanza, orgullo. Luca repitió cada movimiento con atención, grabando la forma de las palabras en el aire como si fueran tesoros. En un momento, cuando el niño bostezó, Emma lo cubrió con una manta ligera. Él, medio dormido, firmó. ¿Puedo venir mañana? Cuando quieras, contestó ella. Aquí no hay horarios para ser niño. Luca asintió, cerrando los ojos. La respiración se volvió lenta, tranquila. Emma se quedó observándolo, sintiendo algo que no sabía si era paz o miedo. Porque sabía que en aquel instante, ese pequeño mundo que habían creado entre los dos, hecho de señas, risas y confianza, era lo más peligroso dentro de esa casa. Y no se equivocaba. En la oscuridad del pasillo, tras la puerta entreabierta, una sombra permanecía inmóvil. Adrien Russo observaba la escena desde hacía varios minutos. No había dicho una palabra. No respiraba con normalidad.
Miraba a su hijo dormido, con una expresión que ninguna de sus víctimas, ni sus socios, ni sus enemigos habían visto jamás, una mezcla de alivio y desconcierto. El niño reía, confiaba, dormía sin miedo. Todo eso era nuevo. Todo eso era obra de ella. Adrien apoyó la mano en el marco de la puerta, conteniendo una emoción que no se permitía sentir. La mirada se le suavizó por un instante, pero enseguida volvió a endurecerse. En su mundo, la felicidad era un lujo, y los lujos siempre tenían un precio. Dio un paso atrás y se perdió en la penumbra del corredor. Pero antes de desaparecer, su mirada regresó una vez más hacia Emma. Ella, sin notarlo, acariciaba el cabello de Luca con la misma ternura con la que uno sostiene una promesa. Adrien comprendió entonces lo que no había querido admitir: esa mujer había traído algo a su casa que él creía extinguido hacía mucho. Humanidad. Y aunque no podía nombrarlo, sintió miedo. No del peligro, no de los enemigos, sino de lo que significaba dejar que esa luz entrara. Porque una vez que la luz se filtra en la oscuridad deja de ser cómoda. Esa noche, mientras el amanecer se insinuaba tras los ventanales blindados, Emma dormía al fin, con el niño entre los brazos. En algún rincón, invisible, Adrien Russo, el hombre más temido de la ciudad, comprendía que algo había cambiado para siempre en su mundo. Y no había manera de detenerlo. La mañana siguiente amaneció gris, cargada de una humedad que hacía vibrar los ventanales. Emma se había acostumbrado al silencio de la mansión, un silencio ordenado, calculado, que escondía el movimiento constante de hombres armados y puertas que se abrían con códigos. Pero aquella calma era engañosa. Debajo de la superficie había algo, una tensión invisible, que le helaba la sangre cada vez que veía las sombras moverse en los pasillos. Luca, ajeno al peligro, estaba en el enorme salón de la biblioteca, con una sonrisa tan pura que parecía imposible en un lugar así. Emma le enseñaba nuevas señas, frustrado, orgulloso, emocionado. Palabras que no se aprendían en los manuales, sino en la vida. Cada vez que Luca entendía una nueva, le brillaban los ojos con esa mezcla de descubrimiento y libertad. Emma sintió que por fin el niño estaba despertando a un mundo donde podía existir sin miedo. Me siento orgulloso cuando papá nos mira, firmó él. Emma se detuvo. ¿Nos mira? Luca sintió con entusiasmo. Todos los días. Desde la puerta. No dice nada, pero yo sé que está ahí. Esa imagen le revolvió algo en el pecho. Adrien Russo, el hombre que hacía temblar a medio Chicago, observando en silencio cómo su hijo aprendía a nombrar las emociones que su propio mundo le prohibía sentir. Emma quiso creer que tal vez había algo bueno escondido bajo tanta oscuridad. Pero esa esperanza duró poco. Esa noche, mientras preparaba un bocadillo en la cocina, escuchó voces en el pasillo contiguo. No eran susurros serviles de empleados, sino tonos duros, de hombres acostumbrados a dar malas noticias. Se quedó quieta, la mano aún sosteniendo el frasco de mantequilla de maní. El Torino está moviendo fichas, jefe, decía una voz grave, con acento del sur. Ha estado preguntando por el chico. Quiere saber su rutina. Sus horarios. Hubo un silencio breve, el tipo de pausa que solo antecede a la furia. La respuesta llegó baja, contenida, pero con filo. Era Adrien. ¿Qué clase de preguntas? De todo. ¿Dónde estudia? ¿Quién lo cuida? Y, la voz vaciló. También preguntan por la mujer. Emma sintió que el frasco se le resbalaba de las manos. Lo atrapó justo a tiempo antes de que golpeara el suelo. ¿La mujer? Repitió Adrien, y su tono se volvió una amenaza. La maestra, señor. La que se comunica con el niño. Dicen que es su punto débil. El corazón de Emma latía tan fuerte que temió que los hombres pudieran oírlo. Vincent Torino cree que puede usar al chico para forzarlo a salir, continuó el guardia. Cree que el niño y la mujer son su debilidad. Se hizo un silencio largo. El tipo de silencio que corta el aire. Emma sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba, la calma antes de la tormenta. Finalmente, Adrien habló. Su voz era baja, casi un murmullo,
pero contenía una furia tan contenida que el aire pareció vibrar. Que lo intente. El sonido de una copa dejándose sobre la mesa, el roce de tela cara, un paso seco. Pero si alguien se atreve a tocar a mi hijo, continuó Adrien, no quedará nadie en esta ciudad que lleve el nombre Torino. Emma ya no pudo seguir escuchando. Dejó el frasco sobre la mesa y corrió. El pasillo parecía interminable. Su respiración se mezclaba con el eco de los pasos. Subió las escaleras sin pensar hasta llegar a la gran puerta de madera del despacho de Adrien. Golpeó 2 veces, con la fuerza del pánico. La puerta se abrió antes de que pudiera hacerlo una tercera. Adrien estaba ahí, con la chaqueta abierta y los ojos cargados de sorpresa. ¿Qué ocurre?, preguntó con tono seco, aunque ya lo sabía. Emma lo miró, jadeante. Escuché, lo de Torino. Lo que planean. Quieren hacerle daño a Luca. Y también a mí. Adrien la observó con esa mirada impenetrable que podía romper o salvar a cualquiera. A su lado, 2 de sus hombres se tensaron, listos para intervenir, pero él levantó una mano. Déjenos solos. Cuando la puerta se cerró, Emma notó cómo el silencio se estiraba entre ellos. Adrien se acercó despacio, sin apartar los ojos de ella. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó. Lo suficiente para saber que mi presencia aquí lo pone en peligro. Su voz tembló. Si me voy, tal vez. No. El corte fue tan frío que la interrumpió sin esfuerzo. ¿Cómo que no? Adrien, si yo soy la razón. No lo eres, replicó, más bajo, pero con una firmeza que la hizo callar. Torino haría esto igual. Solo ha encontrado una excusa más. Ella intentó apartarse, pero él la siguió con un paso. La cercanía era abrumadora. El perfume caro y el aroma metálico del arma en su cinturón se mezclaban con el miedo que flotaba entre ambos. No voy a dejar que te toquen, Emma, sus palabras salieron despacio, medidas. Nadie pone un dedo sobre ti ni sobre mi hijo. No puedes prometer eso. Adrien inclinó la cabeza. Por primera vez, una sombra de ternura se coló en su voz. Cuando yo prometo algo, se cumple. Emma sintió un escalofrío. No sabía si era miedo o algo más profundo, más peligroso. Adrien levantó la mano y, sin tocarla, trazó con el dedo el aire frente a su rostro, como si quisiera memorizar su silueta. Desde hoy, estás bajo mi protección. Giró hacia la puerta. Marco, llamó. Duplica la seguridad. Nadie entra o sale sin mi autorización. Quiero guardias en cada esquina, cámaras activas las 24 horas y un vehículo listo. Si Torino respira cerca de esta casa, lo sabré antes de que parpadee. Las órdenes se dispersaron como disparos. Emma apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Esto no es necesario, murmuró. No soy parte de tu mundo. Adrien la miró con una media sonrisa que no tenía humor. Ya lo eres, Emma. Desde la primera vez que le hablaste a mi hijo, lo eres. El silencio se instaló entre ambos, espeso como humo. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, y por primera vez, Emma comprendió que el peligro ya no estaba en los hombres con armas ni en las amenazas de Torino. El peligro era él. Ese hombre que podía mirar con la frialdad de un asesino y, al mismo tiempo, pronunciar su nombre como si fuera algo sagrado. Esa noche, cuando se encerró en su habitación, Emma no pudo dormir. En el jardín, bajo los focos, los guardias caminaban como sombras vivas, y las cámaras seguían cada movimiento. Desde su ventana, alcanzó a ver una figura solitaria al pie de los rosales, Adrien Russo, de pie bajo la lluvia, mirando hacia la casa. Vigilando. No era solo protección. Era una declaración. Y, aunque Emma no quería admitirlo, parte de ella ya no sabía si debía temerle o sentirse a salvo. El sol del mediodía se filtraba por los ventanales del comedor como si intentara suavizar el ambiente cargado de tensión. Desde que Adrien había duplicado la seguridad, la mansión parecía un cuartel disfrazado de hogar. Los guardias patrullaban el jardín con precisión militar, cada sombra que se movía era seguida por un lente o una mirada.
Emma lo notaba todo, los hombres que cambiaban de posición cada 15 minutos, los auriculares murmurando códigos, las cámaras recién instaladas que brillaban entre los rosales. Luca, en cambio, estaba inquieto. Había pasado semanas encerrado, sin otra compañía que los pasillos y las clases improvisadas. Ya no sonreía tanto. A veces miraba por la ventana y hacía el signo de afuera, con los dedos rozando el vidrio como si esperara que se derritiera. Aquella mañana, cuando Emma lo vio sentado junto a la ventana, supo que no podía seguir negándole lo más simple, un día de sol. Esperó a que Adrien terminara su café y la miró con una determinación que no pedía permiso. Luca necesita salir. Él levantó una ceja, sin apartar la vista de los informes que revisaba. No es seguro. No lo es aquí tampoco. Emma lo miró directo. Vive rodeado de hombres con armas, cámaras en cada rincón, y ni siquiera puede correr en el jardín sin escolta. No es vida. Adrien cerró el expediente con un golpe seco. ¿Y qué sugieres? ¿Que lo lleve de paseo como si no hubiera un precio por nuestras cabezas? Sugiero que le des una hora de libertad. Con toda la seguridad que quieras. Pero déjalo ver el cielo. Adrien sostuvo su mirada. Hubo un silencio largo, donde lo que se medía no eran las palabras sino la voluntad. Finalmente, exhaló despacio. Una hora. Lincoln Park. Irás tú, Marco y 3 hombres más. Si algo sale mal, no terminó la frase. ¿Sabes lo que pasará? Lo sé, dijo Emma. Pero si algo sale bien, Luca recordará cómo se siente ser un niño. Lincoln Park, un miércoles por la tarde, parecía otro mundo. Las hojas otoñales cubrían el sendero con un tapiz rojo y dorado. Emma respiró hondo, el aire libre era un lujo que ya había olvidado. Luca, en cambio, corría de un lado a otro alimentando a los patos con una alegría contagiosa. Sus manos se movían sin parar, describiendo emociones, feliz, asombrado, libre. Mira, no me tienen miedo, firmó, señalando a los patos que se acercaban sin recelo. Emma sonrió. Los animales saben quién tiene buen corazón. A pocos metros, Marco vigilaba el perímetro junto a otros 3 hombres. A cualquiera que los observara, podrían parecer guardaespaldas de un político. Pero Emma sabía leer los gestos, los movimientos mínimos, las miradas calculadas, los dedos rozando las armas bajo las chaquetas, la tensión constante de quien espera lo inevitable. El momento era perfecto, demasiado perfecto. Y eso, en el mundo de Adrien Russo, era una mala señal. Un corredor pasó por tercera vez frente al banco donde estaban. Emma lo notó. También el operario que llevaba 20 minutos fingiendo reparar el mismo bote de basura. Y la mujer del cochecito, que no tenía bebé y empujaba solo un saco cubierto con una manta. Marco, dijo sin levantar la voz. Algo no está bien. El guardaespaldas levantó apenas la vista. Sus ojos recorrieron el entorno una vez y su gesto cambió. Alcanzó el auricular. Equipo 2, atentos. Tenemos movimiento sospechoso. No terminó la frase. El corredor sacó una pistola. 3 disparos estallaron al mismo tiempo. El ruido fue un relámpago que partió el aire. Marco se lanzó al suelo, devolviendo fuego. El operario abandonó su disfraz, levantando un rifle automático, y del otro lado del parque, la mujer del cochecito derribó la manta y reveló un arma igual. Emma solo pensó en una cosa. Luca. El niño estaba paralizado junto al estanque, mirando el caos con los ojos abiertos de par en par. Emma corrió hacia él. El primer disparo silbó tan cerca que sintió el aire cortarle la mejilla. Se lanzó al suelo, cubriéndolo con su cuerpo mientras las balas rompían la madera del banco donde estaban segundos antes. Todo está bien, le susurró al oído, aun sabiendo que él no podía oírla. No voy a dejar que te pase nada. El fuego cruzado convirtió el parque en un campo de guerra. Marco, herido en el hombro, seguía disparando desde detrás de un árbol. 2 de los hombres de Adrien habían caído. Los gritos de los peatones se mezclaban con el estruendo del metal. Emma sintió el calor de la sangre en su costado.
Miró hacia abajo y vio la tela empapada. Una bala había rozado sus costillas, quemándole la piel. El dolor era agudo, pero la adrenalina no la dejó detenerse. «Corre», le firmó a Luca. «Corre hacia los autos». El niño negó con la cabeza, las lágrimas empañándole los ojos. Antes de que Emma pudiera insistir, un sonido metálico le heló la sangre, el chirrido de una puerta corrediza. Un furgón negro, con vidrios polarizados, se detenía en seco al borde del sendero. De él salieron 4 hombres encapuchados. En cuestión de segundos, el tiroteo cambió de ritmo. Eran más, estaban mejor armados. Marco gritó órdenes que Emma no alcanzó a entender. Uno de los encapuchados avanzó hacia ellos, disparando en ráfagas. Emma se interpuso entre Luca y el agresor. Sintió un ardor punzante en el costado izquierdo, otra bala, esta vez más profunda. Cayó de rodillas, pero no soltó al niño. «No», gritó, más con el alma que con la voz. 2 de los atacantes la golpearon, apartándola. Ella trató de aferrarse al brazo de Luca, pero la fuerza la abandonaba. El mundo se volvió ruido y luces rojas. «Emma», leyó en los labios del niño antes de que lo arrastraran. Intentó levantarse, pero la sangre la venció. Todo giraba. El último recuerdo fue el sonido de las llantas quemando el asfalto y el rostro de Luca alejándose entre sombras. Luego, oscuridad. Cuando abrió los ojos, el techo blanco del hospital la cegó. El olor a desinfectante le quemó la garganta. Quiso incorporarse, pero el dolor la devolvió al colchón. Una figura se inclinó sobre ella. Adrien. Ya no era el hombre impecable de los trajes caros. Tenía la camisa manchada, el cabello desordenado y los ojos inyectados de una rabia que no conocía consuelo. «Lo tomaron», murmuró Emma, apenas capaz de hablar. «No pude». Adrien le tomó la mano. La suya temblaba. «Tú lo protegiste con tu vida», dijo con voz ronca. «Pero ahora es mi turno». Se levantó, su sombra cubriendo la cama. «Vincent Torino va a aprender lo que significa tocar lo que es mío». Emma quiso detenerlo, pero las palabras no salían. A través de la ventana vio columnas de humo elevándose en la distancia, como si la ciudad entera estuviera ardiendo. Adrien Russo ya había declarado la guerra. El olor a desinfectante y metal llenaba la habitación. El pitido monótono de las máquinas era el único sonido que mantenía a Emma anclada en la realidad. Su costado ardía con un dolor punzante, pero no era eso lo que la mantenía despierta. Era el silencio. El silencio sin risas, sin manos moviéndose en el aire, sin los ojos oscuros de Luca siguiéndola a todas partes. Él no estaba. Adrien estaba de pie junto a la ventana. No hablaba. No se movía. El traje impecable de otros días había sido reemplazado por una camisa negra manchada de sangre seca. Los nudillos abiertos. La mirada perdida en el horizonte de la ciudad. Cuando habló, su voz era la de un hombre que había cruzado un límite. Lo tomaron. No lo dijo con sorpresa, sino con una calma tan helada que hizo temblar el aire. Vincent Torino lo tiene. Emma trató de sentarse, ignorando el dolor. ¿Qué vas a hacer? Adrien se giró. Sus ojos grises ardían. Voy a hacer lo que siempre hago cuando alguien toca lo mío. Salió de la habitación sin cerrar la puerta. A través del vidrio del pasillo, Emma lo vio alejarse rodeado de sus hombres, murmurando órdenes rápidas. Una enfermera se acercó a revisar sus signos, pero Emma apenas la escuchaba. Afuera, algo rugía. Helicópteros. Sirenas. Explosiones a lo lejos. Horas después, desde la ventana del hospital, Emma vio columnas de humo elevándose sobre la ciudad. 3, 4, 5. Chicago ardía. Adrien Russo había cumplido su promesa, había declarado la guerra. Esa noche, la despertaron voces. No era personal médico. Eran hombres de Adrien. Estaban afuera, en el pasillo, discutiendo en voz baja. El jefe dijo que no salga del safe house, decía uno.
No la va a dejar moverse hasta que encontremos al chico, respondió otro. Él se encargará. Safe house. Protección. Reclusión. Prisión. Emma sabía que no podía quedarse esperando. Si algo había aprendido desde que conocía a Luca era que los adultos poderosos hablaban mucho de proteger, pero pocos entendían lo que eso significaba para un niño asustado. Adrien buscaba venganza, ella, salvarlo. Esperó hasta que el cambio de guardia redujo la vigilancia. Caminó despacio hacia el balcón, con el costado ardiendo bajo las vendas. Abajo, los hombres de Adrien fumaban junto al auto negro que la vigilaba. Nadie miró hacia arriba. El viento nocturno olía a humo y gasolina. Emma se deslizó por el barandal, tanteó la escalera de incendios y comenzó a bajar. Cada peldaño era un recordatorio de su herida, pero el dolor le daba claridad, debía encontrarlo. En la calle, tomó el primer taxi que encontró. El conductor la miró por el espejo, confundido. ¿A dónde la llevo, señorita? A los muelles, respondió. Los del lago Michigan. El hombre frunció el ceño. No es buena zona a esta hora. No lo es para nadie, susurró Emma. Durante el trayecto, su mente repasaba cada detalle de las últimas semanas. Cada conversación con Luca. Cada juego. Cada palabra que habían inventado juntos. Entonces recordó algo, un día, mientras hablaban sobre seguridad, Luca le había enseñado unos signos antiguos, diferentes al ASL moderno. Decía que eran señas secretas, un lenguaje especial que solo usaba con su padre cuando quería hablar sin que los demás entendieran. Si alguna vez tengo miedo y no puedo hablar, usaré los signos viejos. Papá sabrá que necesito ayuda. Emma cerró los ojos y trató de recordar los gestos exactos. Agua, refugio, barco. Luca los había mezclado en una historia infantil, pero ahora tenían sentido. Agua y refugio, cerca del lago. El taxi se detuvo frente a los muelles industriales, donde los galpones se alineaban como esqueletos dormidos. El aire olía a óxido y sal. Emma pagó sin contar el cambio. Los almacenes se extendían como una ciudad olvidada. Algunos estaban vacíos, otros tenían luces débiles filtrándose por las rendijas. Caminó entre ellos, observando las huellas recientes de neumáticos, los cigarrillos aplastados, los ecos de voces lejanas. Sabía que el tiempo se agotaba. En el cuarto edificio vio algo, un reflejo. No de metal, sino de vidrio pulido. Un ventanal en el segundo piso, apenas iluminado, con una sombra que se movía de un lado a otro. Era pequeña. Infantil. Luca. El corazón le dio un vuelco. Se acercó al costado del edificio y encontró una ventana rota en el nivel inferior. Trepó con dificultad, cortándose las manos con los vidrios. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y olor a combustible. Escuchó risas. Voces masculinas. El jefe quiere al niño listo antes de medianoche, decía uno. ¿Y la mujer? Preguntó otro. Dice que si aparece, la traigan viva. Russo pagará más si los ve juntos. Emma sintió que el mundo se detenía. Sabía que solo tenía una oportunidad. Se agachó detrás de unas cajas, avanzando con cuidado hasta alcanzar una rendija desde donde podía ver. Luca estaba sentado contra la pared, las muñecas amarradas con bridas de plástico. Miraba al suelo, inmóvil, pero sus ojos estaban vivos, buscando. Cuando ella movió apenas la mano, formando las viejas señas italianas, el niño levantó la cabeza de golpe. Su rostro se iluminó con un destello de esperanza. Emma repitió, pequeño lobo. Su apodo. Estoy aquí. Luca no se movió, pero las lágrimas se le amontonaron en los ojos. Respondió con gestos mínimos, casi invisibles. 3 hombres. 2 armas. Uno afuera. Emma asintió. El plan se formaba solo en su mente. Esperaría el momento adecuado. Cuando la vigilancia se relajara, cuando uno de los hombres saliera al perímetro. Haría ruido en el ala opuesta, distraería a los guardias, liberaría a Luca y correrían hacia el agua.
No tenía arma, ni fuerza, ni un plan sólido. Pero tenía algo que ellos no, la determinación de una mujer que había perdido demasiado para volver a hacerlo. Desde el exterior, un motor rugió. Voces gritaron órdenes. Algo en la distancia se encendía, la guerra de Adrien había llegado hasta allí. Emma apretó los dientes. Sabía que no tenía mucho tiempo. Se preparó para moverse. Si todo salía bien, en minutos volvería a ver los ojos de Luca sin miedo. Si salía mal, al menos moriría haciendo lo que había prometido, protegerlo, aunque fuera del propio infierno que los había unido. El silencio dentro del almacén era denso, interrumpido solo por el zumbido de una lámpara vieja que parpadeaba sobre las cabezas de los hombres armados. El olor a combustible, polvo y sudor formaba una mezcla que pegaba en la garganta. Emma avanzaba agazapada entre las sombras, el corazón desbocado, los músculos en tensión. Cada paso era una apuesta contra la muerte. Desde la rendija entre dos cajas de madera, vio a Luca. Estaba en la esquina, con las manos atadas y la cabeza gacha. Su pequeño cuerpo temblaba, pero sus ojos, vivos, atentos, llenos de una inteligencia precoz, se movían sin descanso. Parecía escuchar el silencio mismo, esperando algo. Esperándola. Emma respiró hondo. Tenía que hacerlo con precisión, sin margen de error. Levantó la mano y, desde la oscuridad, trazó una seña diminuta, pequeño lobo. El gesto que Adrien usaba para llamarlo cuando jugaban a esconderse. Luca alzó la mirada. Sus ojos se iluminaron, pero tuvo la prudencia de no moverse. Emma le hizo otra seña, lenta, casi invisible, estoy aquí. Luego apuntó al costado derecho del edificio, donde un portón oxidado parecía la mejor salida. Luca entendió. Sus dedos respondieron con la misma delicadeza, 3 hombres. 2 armas. 1 con llaves del auto. Ella asintió. Tenía que actuar rápido. El plan era simple, esperar a que los hombres se distrajeran, crear una confusión, liberarlo y correr hacia el muelle. El ruido de las olas rompiendo contra los pilotes no estaba lejos, si lograban llegar al agua, quizá podrían escapar antes de que llegaran los refuerzos de Torino. El tiempo parecía alargarse. Uno de los secuestradores hablaba por teléfono, la voz ronca y ansiosa. El jefe dice que lo tengamos listo antes de medianoche. Si Russo no se rinde, se acaba el trato. El otro, un hombre con tatuajes en los nudillos, soltó una carcajada seca. ¿Rendirse? Adrien Russo no se rinde. Se venga. Por eso, replicó el primero. El niño es el anzuelo. Emma apretó los dientes. Cada palabra era una amenaza que le ardía en la piel. Esperó. El tercero, el del arma colgada del hombro, se alejó hacia la puerta lateral para vigilar el perímetro. En cuanto desapareció, Emma aprovechó. Se movió en silencio, pegada a las sombras, hasta situarse detrás de una fila de contenedores. Desde ahí, podía ver la cuerda que ataba las muñecas de Luca. Si lograba llegar hasta él, podría cortar el plástico con el filo de una lámina oxidada que había encontrado junto a un barril. Luca la miraba con esperanza contenida. Ella le hizo una seña más, cuando te toque, corre. No mires atrás. Estaba a 3 pasos de él cuando algo frío le rozó la nuca. El sonido inconfundible de un seguro deslizándose le paralizó el cuerpo. ¡Qué conmovedor!, dijo una voz a su espalda. La niñera heroica. Emma giró despacio. Frente a ella, un hombre alto, de rostro surcado por una cicatriz que le dividía la mejilla. Los ojos, de un gris sucio, estaban llenos de diversión cruel. Vincent Torino. El monstruo que Adrien había nombrado en el hospital. Sabía que vendrías, continuó él, con una sonrisa torcida. Las mujeres como tú siempre lo hacen. Las que creen que la valentía se gana con gestos nobles. Emma tragó saliva, tratando de mantener la calma. Déjalo ir, Vincent. Es solo un niño. Oh, lo sé, respondió, girando el arma entre los dedos con una soltura escalofriante. Precisamente por eso es perfecto. Los niños hacen que los hombres poderosos cometan errores. Detrás de él,
Los otros secuestradores se acercaban, alertados por el ruido. Luca intentó levantarse, pero uno de ellos lo empujó contra la pared. Emma quiso moverse, pero Vincent le apuntó al pecho. Tranquila, docencia ejemplar, dijo con sorna. No quiero matarte. Aún no. Con un gesto, le arrebató la lámina oxidada y la tiró al suelo. Después, con la misma calma de un cirujano, la tomó del brazo y la empujó hacia la luz. Vamos a esperar a nuestro invitado, susurró. No tardará. Desde fuera del almacén, un sonido lejano comenzó a crecer. Motores. Ruedas. Gritos. Era como si el infierno se acercara. Los hombres de Adrien. Vincent soltó una carcajada. Justo a tiempo. La puerta principal tembló cuando una ráfaga de disparos resonó en el exterior. El eco rebotó por las paredes. Emma aprovechó el instante y se zafó de su agarre, corriendo hacia Luca. Pero Vincent fue más rápido. La atrapó por el cuello, la giró, y le presionó el cañón de la pistola contra la sien. Un paso más y la maestra muere, gritó hacia la entrada. Las detonaciones afuera se detuvieron. En el silencio que siguió, se escuchó un solo motor apagarse. Luego, la voz inconfundible de Adrien Russo, firme, helada. Torino. Vincent sonrió, satisfecho. Ahí está. El padre ejemplar. El almacén se estremeció cuando la puerta fue derribada. El aire se llenó de polvo y humo. Las sombras de los hombres de Adrien se movían como una tormenta. Vincent no vaciló. Empujó a Emma hacia el centro del galpón, manteniendo el arma pegada a su cabeza. Ella podía sentir su respiración áspera, el olor a cigarro viejo, la violencia contenida en cada músculo. Así será más interesante, susurró cerca de su oído. Quiero que te vea morir. Emma miró a Luca. El niño, aunque atado, no lloraba. Sus ojos, fijos en los de su padre, eran un grito silencioso. Y en un gesto imperceptible, formó una seña que solo Adrien y ella entenderían, esperanza. Los hombres de Russo rodeaban el edificio. El eco de las armas listas para disparar llenaba el aire. Adrien, en el umbral, era una figura oscura entre el polvo, los ojos grises ardiendo. Suéltala, Vincent, dijo con voz baja, pero cargada de veneno. Y quizá vivas lo suficiente para lamentarlo. Vincent rió, apretando más el cañón contra la cabeza de Emma. Ni tú ni yo saldremos vivos si disparas. El estruendo siguiente rompió la calma, una ventana estalló, una ráfaga corta desde el exterior y la luz del crepúsculo se filtró en el humo. El ataque había comenzado. Adrien se lanzó hacia un costado mientras sus hombres irrumpían desde dos flancos. Vincent tiró de Emma hacia atrás, usándola como escudo. Ella apenas podía respirar, pero en el caos vio su oportunidad, levantó el pie y pisó con toda su fuerza el empeine del mafioso. Vincent gruñó de dolor y aflojó el agarre lo suficiente para que Emma se dejara caer al suelo. Rodó hacia un lado, gritando sin voz mientras Adrien avanzaba, su arma ya apuntando al enemigo. El almacén se convirtió en una tormenta de fuego y acero. Y Emma, entre el polvo, pensó solo en una cosa, que Luca, aunque fuera una vez más, pudiera ver salir el sol. El estruendo del primer disparo fue como una campana de guerra. En cuanto el cristal estalló, el caos se apoderó del almacén. La oscuridad se llenó de fogonazos, ráfagas de fuego cruzado, gritos ahogados y el eco metálico de las balas rebotando en las vigas. El olor a pólvora era tan denso que quemaba los pulmones. Emma se arrastró por el suelo, con el corazón en la garganta, buscando a Luca entre el humo. El niño seguía atado, encogido contra la pared, mientras a su alrededor caían astillas y metralla. Sin pensar, corrió hacia él. Un proyectil rasgó el aire tan cerca que sintió el calor rozarle la mejilla. Cayó de rodillas, se lanzó sobre el pequeño y lo cubrió con su cuerpo. Cierra los ojos, Luca, susurró, aunque él no podía oírla. No mires. No sueltes mi mano. Las balas golpeaban el suelo a centímetros de ellos. Un barril reventó detrás, lanzando una lluvia de chispas y combustible.
Emma apretó los dientes, sentía el cuerpo de Luca temblar bajo el suyo, su respiración entrecortada. Cada segundo era una eternidad. En el otro extremo del galpón, Adrien irrumpió entre el humo como un espectro. No era el hombre de los trajes y los silencios calculados, sino algo más antiguo y terrible, el depredador que había hecho temblar a media ciudad. Vestido con chaleco táctico y pistola en mano, se movía con precisión letal, su silueta recortada por los destellos del combate. «Vincent», rugió, y su voz atravesó el ruido como una espada. «Estoy aquí por mi hijo». Torino respondió con una carcajada ronca desde detrás de un contenedor. ¿De verdad crees que vas a salir con vida, ruso? Ni tú ni el niño saldrán de aquí. Adrien no contestó. Su mirada se fijó en el punto exacto donde la voz rebotaba. Con una seña, sus hombres rodearon el perímetro, disparando ráfagas controladas. Las sombras se movían como bestias enjauladas. Emma aprovechó el breve respiro. Tomó el cuchillo que uno de los guardias muertos había dejado caer y cortó las bridas de Luca. El niño jadeó de alivio, y ella le sujetó las manos. ¿Puedes correr?, le preguntó con señas rápidas. Luca asintió, los ojos empañados pero decididos. Cuando te diga, corres hacia esa puerta, le indicó, señalando una salida lateral. Papá te encontrará. Antes de que pudiera moverse, un disparo rompió la caja metálica junto a ellos. Emma se tiró encima del niño de nuevo. Las astillas de madera y metal se incrustaron en su brazo. Dolía, pero no importaba. Ella se mantuvo firme, protegiéndolo como si el resto del mundo no existiera. Vincent, cubierto de sudor y polvo, se asomó desde su escondite. Vio a Emma y al niño y apuntó. «Te dije que no te metieras, maestra», gritó, su voz vibrando de odio. Emma lo miró a los ojos. No tenía arma. No tenía fuerza. Pero tenía una última carta, distracción. «Aquí, maldito cobarde», gritó, levantándose apenas para atraer su atención. Vincent disparó. El proyectil silbó y rozó su hombro, haciéndola caer. Luca gritó sin voz, un sonido mudo que sin embargo lo dijo todo. Pero el error de Vincent fue suficiente. Adrien emergió del humo, su figura recortada por la luz anaranjada del fuego. Avanzó entre los destellos, implacable, el arma en alto. Cada paso suyo era una promesa de muerte. «Deja el arma», ordenó, con voz baja pero cargada de acero. Vincent sonrió con desprecio. «¿Y si no?». Adrien no respondió. El silencio fue breve, cortado solo por el goteo de gasolina sobre el cemento. Luego, en un movimiento tan rápido que nadie alcanzó a verlo, Adrien se adelantó un paso y disparó una sola vez. El impacto fue seco, final. Vincent Torino se tambaleó, con la sorpresa congelada en el rostro, y cayó de espaldas. El arma se le escapó de las manos antes de tocar el suelo. Durante un instante, el almacén quedó en calma. Solo el crepitar de los escombros y el jadeo de los hombres de Adrien llenaban el aire. Adrien bajó el arma y corrió hacia Emma. La encontró abrazada a Luca, sangrando, temblando. Se arrodilló junto a ellos. ¿Están bien?, preguntó, su voz quebrada por primera vez en años. Luca se lanzó a sus brazos, sollozando. «Papá», firmó con movimientos torpes. «Ella me salvó». Adrien lo sostuvo con fuerza, como si quisiera fundirlo contra su pecho. Luego miró a Emma. Su rostro, siempre tan controlado, se suavizó de una forma que la dejó sin aire. «Podrías haber muerto», dijo, tocando con cuidado la sangre que manchaba su hombro. Ella respiró con dificultad. «¿Y tú también?». Por un momento, ninguno habló. Solo el fuego que se apagaba lentamente entre los restos del combate. Adrien se levantó, con Luca en brazos, y extendió una mano hacia Emma. Ella la tomó, y él la levantó con una delicadeza imposible para un hombre como él. Juntos caminaron hacia la salida, mientras sus hombres revisaban el lugar. La noche olía a humo y victoria amarga. Afuera, el aire era frío. El cielo, oscuro.
Emma sintió el peso del cansancio, el dolor de la herida, y aún así, cuando vio cómo Adrien sostenía a su hijo, comprendió que todo había valido la pena. Había presenciado al monstruo más temido de Chicago convertirse, aunque fuera por un instante, en un padre. Y aunque el mundo alrededor de ellos ardía, Emma supo que algo había cambiado para siempre. La mansión ruso, aquella fortaleza de mármol y sombras, nunca había conocido tanta luz. Las cortinas abiertas dejaban entrar el sol de la mañana, y por primera vez en años, el aire parecía más liviano. Los pasillos, antes silenciosos y vigilados, resonaban con algo nuevo, risas infantiles. En el jardín, bajo la mirada distraída de un par de guardias, Luca estaba enseñando lenguaje de señas a dos de ellos. El más joven intentaba imitar sus movimientos torpes, mientras el otro, corpulento y serio, se rendía entre risas. Luca le corregía con paciencia, moviendo sus pequeñas manos con la gracia de quien, por fin, puede compartir un secreto. Cada gesto suyo era una chispa de vida que encendía el entorno. Desde la ventana de la biblioteca, Emma los observaba con una sonrisa. Tenía aún los vendajes en el hombro y las costillas, pero el dolor físico era insignificante comparado con la paz que sentía. Ver a Luca comunicarse así, riendo, interactuando con los demás, era como presenciar un milagro cotidiano. Nunca lo había visto así, dijo una voz detrás de ella. Emma giró. Adrien estaba apoyado en el marco de la puerta, sin traje, sin corbata, con una simple camisa oscura arremangada. Parecía un hombre diferente. El acero habitual en sus ojos se había templado. ¿Así como? Preguntó ella. Él se acercó, despacio, con esa elegancia natural que ni la guerra podía arrancarle. Libre, respondió simplemente. Por 8 años, Lucas solo hablaba conmigo. No permitía que nadie más se le acercara. No confiaba en nadie. Ni siquiera en los que darían su vida por protegerlo. Se quedaron unos segundos en silencio, mirando al niño a través del cristal. Luca reía a carcajadas cuando uno de los guardias intentó formar la palabra gracias y acabó haciendo el gesto de perro. Emma soltó una risa suave. Tiene talento para enseñar, dijo. Y una paciencia que no sé de quién la sacó. Adrien sonrió, apenas. De ti. Ella lo miró sorprendida. Él se giró hacia ella con una expresión que no había mostrado nunca, vulnerable. Emma, lo que hiciste por él, su voz se quebró un instante, pero se obligó a continuar. Yo le di seguridad. Riqueza. Un imperio. Pero tú le diste algo que yo nunca pude, una voz. Emma bajó la mirada, conmovida. Solo le hablé, susurró. No, negó Adrien, acercándose un paso más. Lo escuchaste. Lo entendiste cuando el resto del mundo decidió que era invisible. Le diste razón para reír, para creer que no está solo. Hizo una pausa, y su tono se volvió más bajo, más íntimo. Y a mí también me diste algo que no sabía que necesitaba. El silencio que siguió fue cálido, casi tangible. Emma sintió el corazón acelerarse. ¿Qué te di? Preguntó, apenas en un hilo de voz. Adrien la observó un momento antes de responder. Esperanza. Por un instante, la dureza del mafioso desapareció. Lo que quedaba era un hombre que había sobrevivido a demasiadas pérdidas y que, contra toda lógica, había encontrado consuelo en la ternura de una mujer que no debía formar parte de su mundo. Emma, dijo finalmente, mirándola con seriedad, quiero pedirte algo. Pero necesito que pienses bien antes de responder. Ella asintió, sin poder apartar la vista de él. Quédate, pidió. No como la maestra de mi hijo. No como una invitada. Quédate como parte de esta familia. Las palabras flotaron en el aire, llenas de una emoción que le temblaba en la garganta. Emma sintió el peso y la dulzura del momento. Recordó los días de encierro, el miedo, la sangre, la bala que casi la mata. Pero también recordó las risas de Luca, sus pequeños dedos deletreando su nombre, la forma en que Adrien lo miraba cuando creía que nadie lo veía. ¿Estás seguro? Preguntó ella, casi temiendo la respuesta. Nunca he estado más seguro de nada,
respondió él sin dudar. Sé quién soy, sé lo que he hecho, y no puedo prometerte un futuro limpio. Pero puedo prometerte que mientras respire, nadie te tocará. A ti ni a él. Emma dio un paso hacia él. La distancia se acortó, pero no tanto como el espacio entre sus miedos. Adrien, si acepto esto, dejo atrás todo lo que era. Él sostuvo su mirada. Quizá no lo dejes. Quizá solo lo transformes. Las palabras la atravesaron como un suspiro. Emma sintió las lágrimas arderle, pero no las contuvo. Levantó la mano y rozó la mejilla de él, tan fuerte y tan humana al mismo tiempo. Entonces me quedo, dijo finalmente. Pero no por miedo, ni por deber. Me quedo porque aquí, con ustedes, siento que pertenezco. Adrien la miró en silencio, como si memorizara cada palabra. Luego la tomó del rostro con ambas manos, con una delicadeza imposible en un hombre hecho para la guerra, y la besó. Fue un beso lento, honesto, con sabor a redención. El sonido de una risa infantil los interrumpió. Luca estaba en la puerta, observándolos con los ojos llenos de brillo. Corrió hacia ellos y se detuvo frente a Emma, alzando las manos para hablar. ¿Te quedas?, le preguntó en señas, ansioso. Emma sonrió y respondió del mismo modo. Sí, pequeño lobo. Me quedo. Luca giró hacia su padre, luego los miró a ambos y, por primera vez, hizo dos signos que Emma nunca había visto salir de sus manos. Mamá. Papá. El mundo se detuvo. Adrien parpadeó, incapaz de hablar. Emma sintió que el aire se le llenaba de lágrimas, pero no eran de dolor, sino de una felicidad limpia, imposible. Se arrodilló frente a él, le tomó las manos pequeñas y respondió en lenguaje de señas. Sí, Luca. Somos tu familia. El niño los abrazó a ambos, apretándolos con toda la fuerza que tenía. Adrien los envolvió en sus brazos, y por primera vez en su vida, el hombre más temido de Chicago dejó que el peso del mundo cayera de sus hombros. Afuera, el sol bañaba la mansión en tonos dorados. Los guardias, al ver la escena desde lejos, bajaron la cabeza con respeto. La fortaleza que antes había sido símbolo de miedo ahora contenía algo mucho más poderoso, amor. En ese instante, Emma comprendió que el verdadero milagro no fue haber salvado al hijo del jefe mafioso. Fue haber salvado al hombre detrás del poder. Y mientras Luca reía entre sus brazos, supo que la historia que había comenzado en un pequeño diner, entre el ruido de una cafetera y el silencio de un niño ignorado, había encontrado su final más inesperado, un hogar.